Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. En ese tiempo de Navidad, no le gusta recibir regalos, pero no estoy hablando de regalos que están envueltos en papel bien decorada, con lazos y así. Estamos hablando de los regalos más importantes de su vida. Y hoy consideramos la paz. ¿Qué tan segura es la paz? La paz con Dios. Muchos tienen idea de cómo complacer a Dios para tener su paz con Él. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice las Escrituras sobre esa paz para con Dios? ¿Cómo se logra? ¿Cuánto dura? En breve comenzaremos a estudiar. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Y canta la creación. Al mundo paz, el Salvador en tierra reina. Ya es feliz el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. En esta temporada de la Navidad, uno de los temas mayores es el tema de paz. Era parte del anuncio de los ángeles a los pastores de ovejas en las afueras de Belén. Lucas 2:14 dice que los ángeles cantaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuánto anhela el hombre a la paz? A través de toda la historia han habido conflictos armados con todas sus secuelas, desplazamiento de personas, crueldades, atrocidades,
muerte, luto, dolor, odio, resentimiento. Con dificultad puede procesar lo acontecido para buscar una paz entre ellos mismos. Aún en este momento, el mundo se encuentra en guerra. Hay conflictos en otras partes del mundo que amenazan involucrar a todo el mundo en un lado o el otro. ¿Cómo enfrentar a un oponente que no le ofrece ni la posibilidad de negociación? ¿Cómo lograr paz con alguien que ha jurado eliminarle de la faz de la tierra? Por eso, aunque un lado gane la guerra, la paz se logra, es muy frágil y muy tenue. Pero la paz que buscan es solamente cesación de hostilidades. Qué maravilloso sería que no existiera la guerra. ¿No es eso de lo que hablaron los ángeles? El hombre busca una paz entre ellos mismos, pero esa paz nunca durará. Puede haber periodos de cesación de hostilidades, pero siempre se rompe esa paz porque depende de los hombres. La paz de que hablaron los ángeles no era tanto paz política ni paz social. Es una paz mucho más importante, mucho más trascendente. Es la paz de que hablaron los ángeles. Es paz con Dios. Escuche, gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Tiene que ver con Dios y la relación que tenemos con Él. En el primer regalo vimos la esperanza que Dios nos dio en la persona de su Hijo para rescatarnos de la oscuridad de condenación absoluta. Vimos el regalo de la fe que Dios nos dio para creer en Él como el único exclusivo Salvador de cierta condenación venidera. Y vimos el regalo vimos el regalo de gran gozo que podemos disfrutar habiendo aceptado la gran salvación de Dios. Ahora vemos el regalo de Navidad de paz para con Dios. Y esto no es una paz cualquiera. No es la frágil ni tenue cesación de hostilidades que intentan los hombres. Dios nos rescató de condenación segura y justa, porque envió a su Hijo a pagar la sentencia de muerte que permanecía sobre los hombres. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vimos porque Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos que uno es salvo por medio de la fe, solamente dado a nosotros, solamente por la gracia de Dios. No es asunto de ley, no es asunto tampoco de obras ni de esfuerzo humano. Hemos recibido una posición de paz para con Dios. Juan 14, 27 dice, Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ahí está, aquí es donde entra la incógnita en la mente de muchos que solo entienden que la paz que ofrece el mundo. Ven la paz con Dios en términos de la paz que da el mundo. La pregunta que le resalta ¿es posible, después de haber recibido esta salvación solo por fe, por medio de la gracia, aparte de las obras, aparte del esfuerzo humano, es posible perder esa salvación? ¿Puede uno perder la salvación? Muchos, aún cristianos, han debatido esta pregunta por siglos. ¿Es la salvación permanente? Hay algunos que enseñan que la salvación hay que darle mantenimiento. Uno recibe por gracia aparte de las obras, pero tienen que mantenerla por medio de obras. Si deja de obedecer o si intencionalmente peca, puede perder su salvación, dicen ellos.
Inclusive hay organizaciones, entre comillas, cristianas, como el Ejército de Salvación, que dicen lo mismo. Dice en su manual del Ejército de Salvación, algunas personas verdaderamente convertidas han caído de la gracia, y ese mismo peligro de hacerlo amenaza a cada cristiano. Wow, esa es una declaración muy seria. ¿Vivimos todos en ese peligro mortal? Como cristianos vivimos en el precipicio de la condenación eterna. ¿Depende nuestra salvación en nuestra habilidad de mantenerla? ¿De mantener suficientes obras para retenerla? Si fallamos en mantener aquellas obras, ¿se pierde nuestra salvación? Esa es la controversia. O por el contrario, por el otro lado, es la salvación algo que no se puede perder. ¿Qué tan segura es esa fe? ¿Qué tan segura es esa paz que Dios nos ha dado para con Él mismo? Imagínense los judíos que crecieron bajo la ley, acostumbrados como si fuera a las obras de ceremonias. Un judío podría decir hasta el apóstol Pablo, pues usted dice que la fe es todo lo que necesita para la salvación. Fe es todo, ¿correcto? ¿Está seguro que sea suficiente? ¿Puede solo la fe asegurar la salvación permanente? ¿Eso va a funcionar? ¿Qué tal del futuro? ¿Es la fe suficiente para escapar del juicio de Dios? ¿Nos puede sostener sola la fe? ¿Y cómo se sostiene la fe? Preguntas. Ciertamente ninguno de nosotros es inmune a los ataques del enemigo en cuanto a nuestra seguridad de salvación, en cuanto a nuestra confianza, en cuanto a nuestra certeza. Todos nosotros hemos luchado con dudas si realmente somos salvos o no. Por eso debemos llevar puesto el yelmo de la salvación, para protegerse de los golpes del enemigo, tratando de destruir su confianza en su salvación. En primer lugar, debemos conocer por qué la paz de Dios es tan importante. Busquemos a Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por fe. Por eso decimos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que antes de la justificación tuvimos otra situación. No tuvimos paz con Dios. No tuvimos relación alguna con Dios. La paz para con Dios es tan importante porque el inconverso está en un estado de guerra contra Dios. Romanos 5:10, la primera parte. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Cada persona en el planeta, aparte de la salvación, es un enemigo mortal de Dios. Y Dios es el enemigo férreo de aquella persona. Hay una guerra real. El asunto no es nuestra actitud. El asunto no se trata de nuestros sentimientos, de cómo sentimos. Es nuestra relación con Dios. Dios es el enemigo del pecador y el pecador es el enemigo de Dios. Dios está en guerra con el pecador y el pecador está en guerra con Dios. Mire, una de las indicaciones es los no creyentes aborrecen la Biblia. El pecador por naturaleza humana aborrece la verdad, tanto escrita como encarnada. No debe sorprendernos si la rechaza. Aborrecerá la verdad divina en cualquier forma que la presenta, simplemente porque es la naturaleza del hombre aborrecer a Dios. El rechazo de la Biblia no es por razones académicas, es un reflejo de odio hacia Dios, que es parte de lo que significa ser un hombre caído. Uno de los elementos de su carne es resistencia a la verdad
de la Biblia. Tampoco es de sorprenderse escuchar inconversos no quieren escuchar la Biblia. Tampoco es sorprendente que algunos creyentes resisten la verdad de la Biblia. La naturaleza pecaminosa no fue eliminada a creer, todavía está y presenta batalla en la vida del creyente. Dios es el enemigo del pecador y el pecador es enemigo de Dios. No puede haber paz sin la regeneración. Están bajo su ira desvainada. Mire conmigo Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Personas no regeneradas están bajo el poder de Satanás. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la realidad. Personas que pertenecen al reino de Satanás, que tienen la disposición de Satanás, que son impulsados por Satanás. El hombre sin Cristo, el hombre sin la salvación, sin regeneración, es el enemigo de Dios y Dios es el enemigo de él. Y Dios, mire cómo la Biblia dice que Dios expresa su ira contra los que resisten su verdad. Mire qué tan enojado es. Primero vamos a Deuteronomio 32, versículos 21 y 22. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades de Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazarán los fundamentos de los montes. ¿Suena como pacífica? No, Dios está enojado con el pecador. Josué 23:16. Y si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá sobre vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Segunda de Reyes 22, versículo 13, la segunda parte. Dice, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Resistencia a las escrituras, porque las escrituras es la revelación. Eso equivale a resistencia a Dios, y Dios reacciona con ira. Isaías continúa este mismo tema. Isaías 5:25. Por esta causa, ¿cuál causa? Desecharon, abominaron la palabra de Dios. Se encendió el furor de Jehová sobre su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aunque los judíos eran el pueblo de Dios, eran los que fueron dados la revelación de Dios, la palabra de Dios, lo resintieron, lo resistieron, lo aborrecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 63, 3-6.
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Isaías 66, versículo 15. Porque he aquí Jehová vendrá con fuego y sus carros con torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Jeremías sigue el mismo. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esta es la condición del hombre no regenerado. No solo no le cae bien a Dios, sino Dios está enojadísimo con él. Dios está enojado, está airado con pecadores. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en Apocalipsis 14, que nos describe el fin de los tiempos, él también beberá de vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y uno más, Salmos 7:11. Dios está airado contra el impío todos los días. Esa es la relación que tiene Dios con el no creyente. Está como enemigo, está en guerra activa contra los que detienen la verdad, los que rechazan su salvación, los que no han creído en Él. Esa es su posición y es importante verlo porque ese es el trasfondo de la paz que ofrece Dios. Imagínese ponerse en guerra contra Dios. ¿Quién ganará? ¿Usted? Dios ganará. Usted pierde. Usted está condenado para siempre a un infierno eterno. Esa es la relación, la única esperanza que tiene. Pero contra este trasfondo tan negro, la paz para con Dios viene. La paz para con Dios es tan importante porque significa que la guerra ha terminado. Significa que Dios ya no está peleando contra nosotros. Ya no es nuestro enemigo. Ya no nos promete juicio, muerte, el infierno. Miren lo que dice en Romanos 5:1 de nuevo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no es tranquilidad psicológica, no es sentimientos positivos, no es un sentimiento o sentido de bienestar, no es una paz subjetiva, nada tiene que ver con lo que nosotros nos sentimos. Esta paz con Dios es una nueva relación con Dios basada en la justificación que Dios hizo con nosotros.
nos reconcilió consigo mismo. Recuerde que éramos enemigos mortales de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó nuestro pecado en su propio cuerpo y Dios fue satisfecho. La sentencia del pecado se pagó por completo, no dejó nada pendiente a pagar. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, ¿quién? Cristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Cuál paz? Paz entre el pecador y Dios. Cuando uno recibe a su Hijo, cuando uno recibe la salvación que ofrece su Hijo, cuando uno recibe la paga de sus pecados, Dios ya no necesita estar enojado ni airado contra él. Dios ya no necesita castigarlo, porque su pecado ha sido castigado sobre Cristo. Toda la ira y enojo de Dios se gastó sobre Cristo a favor suyo. Dice en este mismo versículo de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz. Es el tiempo presente, es una posesión en tiempo presente y para el futuro. La justificación por fe en Jesús establece una nueva relación, una nueva realidad entre el creyente y Dios Santo. En vez de ser enemigos de Dios, somos los amigos de Dios. Más bien somos hijos de Dios, somos los amados de Dios. La ira de Dios que nos hubiera lanzado en el infierno eterno ya es removido, habiendo sido absorbido y resuelto en Cristo en la cruz. Por esto dice en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien provee esa paz. Romanos 8:1, la nueva realidad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La paz para con Dios es tan importante porque significa que la guerra entre Dios y el pecador ha terminado. Pero también la paz para con Dios es tan importante porque produce paz en nuestro corazón. Otra vez a Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dios nos da paz objetivo que nos lleva a la paz subjetiva. Es un nuevo estado. Es importante saber que este cambio a un nuevo estado, a una nueva dimensión, vino por razón de la cruz. La obra de Cristo en la cruz fue completa, full, sin vacíos. La obra de Cristo es completa, nunca necesita repetirse, el estado nunca cambiará. Entramos en un nuevo tipo de relación con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Somos amigos de Dios, hijos de Dios, coherederos con Él. Este es el nuevo estado con Dios que nunca cambia. Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios interesa, se actúa en nuestra vida. No nos quedamos postrados, abandonados. Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el calzado con el apresto del Evangelio de la paz? No es que Jesús le trae paz de tranquilidad de mente.
es que Cristo provee paz para con Dios y eso le dirige a la tranquilidad en su mente. Por eso Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Nuestra paz con Dios fue asegurado por el príncipe de paz. El anuncio de los ángeles de la paz para con Dios tenía implicaciones por todo el universo. Cristo vino a ganar nuestra paz. La única razón que tenemos paz para con Dios es porque Dios fue satisfecho con el sacrificio de Jesús. Pagado por completo la sentencia de nuestro pecado. Ahora está en paz para con Dios. Y esta es una condición permanente porque satisfizo la ira de Dios. Si Dios no fuera totalmente satisfecho con la obra de Cristo, nunca podría ser paz permanente. Pero porque Cristo satisfizo la perfecta justicia de Dios, hay paz. Y una paz permanente. Esto es un estado que nunca cambiará. Mire algunos textos más. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo nos llevó a una relación con Dios. Primera de Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalece, nos establezca. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Judas 1, 24 a 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es una bendición indescriptible entender la plenitud de nuestra salvación. Vivimos en una relación permanente de paz para con Dios. Nadie nos puede condenar porque Cristo todo lo pagó. En esta temporada de la Navidad estamos recordando la venida y el nacimiento de Jesús en esta tierra para hacer esta salvación, para hacer este sacrificio. ¿Lo ha aceptado usted? ¿Ha recibido este regalo más importante de Dios de todo el tiempo? La paz para con Dios que nunca se termina. La paz con Dios que será para la eternidad. La paz para con Dios que lo hace su Hijo. Si no lo ha aceptado, usted lo puede en este momento. Puede admitir ante Dios que usted es un pecador, que usted es el enemigo de Dios, y acudir a su misericordia, pedirle su perdón y pedirle postrar su vida delante de Él, entregarle su vida y pedirle que le haga su Hijo. Puede hacerlo, lo hará y recibir el regalo más importante de esta Navidad. Oremos. Padre, gracias por tu paz, la paz para contigo, Señor. La paz que significa una nueva relación, una nueva realidad.
no es sentimiento de tranquilidad, no es sentimiento de cesación de hostilidades, sino una paz que realmente vale la pena, una paz que es eterna. Padre, gracias por esta paz. En el nombre de Jesús. Amén.